¿Qué tal, Alfredo? ¿Cómo va? ¿Qué tal, Ricardo? Un gusto. Bien, Este, a esta altura del año se entregan los premios Nobel de Economía. Hubo premio Nobel de Economía para un trabajo de subasta. Yo te sugiero, si tenés algún contacto con alguno de los premios Nobel o algún allegado, que le haga llegar un tomo acá a los muchachos que rematan en el Tribunal Superior de Justicia, los bienes que rematan acá en el Tribunal Superior de Justicia. Como de subasta no entiendo nada, lo dejo en manos tuyas. te cuento, hagamos un breve comentario de eso. En realidad, efectivamente, ayer le otorgaron la distinción a, a dos economistas americanos, norteamericanos, Paul Milgrom y Robert Wilson, que han trabajado sobre el tema de subasta. Yo siempre hago la aclaración que el premio en ciencias económicas en realidad no es uno de los premios que pensó Alfred Nobel. En realidad es un premio que se instituyó recién en el año 69 y es un premio del banco, ¿no?, en memoria de Alfred Nobel. Bueno, le correspondió a estos dos profesores de universidades de Estados Unidos. ¿Y qué es lo que trataron? No es en realidad un trabajo que haya sido de discusión, de marcos teóricos. En realidad es fundamentalmente un análisis del comportamiento de los agentes en condiciones de subasta, es decir, y diseñar buenos sistemas de subasta. Eso es un tema importante en realidad, porque, digamos, cada vez con mayor frecuencia los estados, el sector público y muchas empresas privadas también emplean este método para sus contrataciones. O sea, ellos han trabajado básicamente en eso. Uno podría decir, por ejemplo, ¿qué ejemplos hay de mercados que funcionen con subasta? Bueno, hay muchos mercados que funcionan así, pero nosotros tenemos uno cerca, del cual vamos a hablar algo, que en realidad es el mercado cambiario. En realidad el mercado cambiario, en ausencia de intervención, es un mercado en el cual cada uno va y hace digamos, su oferta o su demanda y se va ajustando finalmente el precio. Pero presumo que para nuestro mercado cambiario no debe haber modelo que funcione razonablemente bien, porque las complicaciones que tenemos son singularmente graves. Dijimos en un programa pasado que el gobierno lo veíamos un poco desorientado y por eso a la columna de hoy, a este comentario, elegimos como título ¿Quién le presta una idea al gobierno? Aunque al final de la columna vamos a hacer una pequeña modificación a esa frase, digamos. ¿Qué es lo que ha venido sucediendo? Bueno, Argentina se quedó sin dólares, el gobierno tomó una decisión que fue decir, bueno, vamos a restringir más la venta de dólares, pudo haber dicho, y yo creo que hubiera sido mejor, ya lo he expresado, pudo haber dicho, mire, en realidad no le vendo más los 200 dólares, y si usted quiere comprar 200 dólares para ahorrar, vaya a un mercado financiero libre, pero bueno, eligió otro camino, eligió no decir que iba a aumentar las restricciones o que iba, como se le llama, el cepo, sino comenzar a agregar dificultades o exclusiones para la compra. Es decir, si tiene un plan social no puede, si refinanció algún saldo de tarjeta no puede, en fin, si ha operado con títulos no puede, bueno. En definitiva, ¿qué es lo que logró con eso el gobierno? El gobierno logró, en realidad, tratar de recortar la demanda de ese dólar ahora, ¿no? Ahora, en ese mismo acto, estaba recortando la oferta de dólar en el mercado marginal, del dólar blue, porque había mucha gente que compraba dólares en el mercado oficial, digamos, y corría a venderlo en el mercado libre, esa operación que se llamaba puré. Bueno, el gobierno le puso muchas restricciones, le agregó impuestos, etc. Es decir, trató de, por el lado de la demanda, actuar. Trató también de actuar por el lado de la oferta, tratando de persuadir a los exportadores a que liquidaran exportaciones. Básicamente, a través de un incentivo que a priori parece poco potente, que fue bajar 3 puntos las retenciones, diferenciar la retención entre a quien exporta el poroto de soja de quien exporta aceite, pero digamos, más allá de toda esa instrumentación,
¿Qué ha sido lo concreto? Lo concreto ha sido que aunque bajó notablemente el volumen de venta de dólar a ahorro, aunque el mercado marginal probablemente esté con pocas operaciones, lo concreto es que el dólar en el mercado del blue siguió subiendo. Y marca entonces que el central tuvo que seguir vendiendo y el central perdió reservas. Desde las últimas medidas, el Banco Central, según la información oficial, siguió perdiendo reservas. Y entonces uno dice, bueno, a ver, el gobierno parece desorientado y parecería que hay muchos dispuestos a ofrecerles ideas, ¿no es cierto? Bueno, yo he dicho en varias oportunidades que a mí me parecía más razonable haber desdoblado el mercado, pero hay muchas propuestas. Por ejemplo, hay quienes dicen, bueno, ha llegado el momento de dolarizar la economía porque el peso ya no existe. Y hemos explicado eso en un programa anterior, dolarizar tiene sus dificultades, en particular dolarizar cuando tenemos una masa de peso tan importante que ha surgido como consecuencia de la expansión de la cantidad de dinero que ha venido asociada a las decisiones para morigerar el impacto del confinamiento de las actividades, tanto por el gasto social por un lado, como, el gasto sanitario específicamente, como los distintos tipos de ayuda que se han planteado. Entonces, y acá voy a reformar brevemente el título de nuestra columna, Ricardo. Sí. Más que quién le presta una idea, la pregunta ya ahora ha pasado a ser quién le cree una idea. Porque claro, da toda la sensación que más allá del recurso técnico que se utilice, más allá de la consistencia que tenga el manejo de los instrumentos monetarios, la tasa de interés, las decisiones con bonos, etc., más allá de todo eso, uno tiene la sensación de que el gobierno ha gastado prácticamente todo su margen de credibilidad en materia económica. Y entonces, si a eso le sumamos este clima de tanta confrontación a la cual vos hacías referencia y que parece que es imposible que dialoguen sectores que tengan una mirada distinta sobre lo económico, eso me parece que nos hace, adoptar una actitud de bastante pesimismo sobre la evolución futura de nuestra economía. Uh-huh. El gobierno tiene por delante todavía muchos meses hasta que llegue el momento en que Argentina tenga excedentes por las exportaciones, porque eso ya va a ser el año que viene. Faltan muchos más meses para el proceso electoral, de manera tal que el gobierno debería adoptar una decisión en materia de política económica que tenga capacidad de recuperar, aunque sea parcialmente, la confianza de los agentes económicos. Para eso, digo yo, es indispensable el consenso político, y ese consenso político me parece que es más responsabilidad de quienes ejercen el gobierno de quienes están en la oposición. Tampoco están absolutamente, exonerados de responsabilidad la oposición, porque es cierto que la situación de la economía tiene que ver también cómo recibió el gobierno la situación económica. Ahora, se ha profundizado mucho los desequilibrios y da toda la impresión, Ricardo, que el gobierno no tiene margen para seguir improvisando, no tiene margen para seguir tomando medidas, por goteo. Un día decir que no va a vender los $200, al día siguiente decir que no lo pueden cobrar los que cobraron el determinado subsidio, etcétera, etcétera. Pienso que tenemos por delante, Ricardo, unas semanas singularmente complicadas, y ni qué hablar si a eso le sumamos lo que vos mencionabas del clima de confrontación política. Creo que ha llegado la hora que el presidente convoque a todos los sectores e intente, aunque sea un mínimo consenso, para que podamos transitar de una manera un poco más tranquila, por usar una expresión del ministro de Economía. El ministro dijo, tenemos que tranquilizar la economía. Bueno, me parece que el medicamento que le están dando para tranquilizar la economía no es el indicado. Y cuando eso sucede es porque uno se ha equivocado en el diagnóstico. Pero bueno, veremos. Vuelvo a cerrar con el título que creo que cuadra mejor.
no tanto quién le cree una idea, sino que quién le compra una idea o quién le cree una idea al gobierno. Alfredo, mira, me acaba de avisar Martín Vargas que desgraciadamente tiene un Zoom con Panamá y no vamos a llegar a hacer la nota con él, con lo cual es propicio para poder seguir charlando contigo de este tema, porque es realmente importante, es absolutamente importante, porque la incertidumbre, el deterioro, digamos, la desorientación que existe, está en todos los sectores. Yo decía, salvo puntualmente algunos que usufructan precisamente la posibilidad de un dólar alto, de un reacomodamiento de la cosecha, digamos, de la suba en Chicago de la soja, pero hay un dato singularmente importante. Y lo has hablado vos, lo has dicho en el gobierno de Mauricio Macri, que hace falta una cabeza que opine, una cabeza que tenga la idea sensata y racional para imponer un modelo económico, un plan económico que se ajuste a la realidad. Y acá tenemos 21 ministerios y un tipo que tiene que arreglar la deuda y nadie sabe qué es lo que se puede hacer con el dólar, salvo las interferencias entre Pese y Guzmán para saber si desdoblan o no desdoblan, si ponen más cepo o menos cepo. Entonces, la previsibilidad ante el tipo que tiene que invertir o ante el tipo que tiene que diagnosticar su futuro es prácticamente cero. Sí, fíjate que, bueno, hemos dicho varias veces esto. Hay países en los cuales probablemente uno puede pensar que puede haber un ministro de Hacienda, un ministro de Finanzas, un ministro de Industria, un ministro de Agricultura, un ministro... Bueno. Pero en una economía como la Argentina es central que haya un ministro que, como suelo decir yo, tenga poder de veto sobre las decisiones de los otros ministros. Porque lo que tiene Argentina es un problema de coordinación que solamente se puede resolver cuando hay una última instancia de decisión, que no puede ser, obviamente, no puede ser el presidente. Argentina está en una situación crítica, estábamos en una situación crítica que se ha profundizado con el problema de COVID-19. Hoy el Fondo Monetario Internacional en la reunión anual han planteado sus nuevas estimaciones y tal como habíamos dicho hace algunos programas, han aumentado la caída que piensan va a tener la economía argentina y entonces ahora estamos pensando que va a caer 12%, en el presupuesto de hecho de la Argentina estaba, pero cuando miramos la región vemos que Brasil va a caer prácticamente la mitad que la Argentina. Entonces, sin lugar a dudas, y más allá de la buena voluntad que tenga el Fondo Monetario y los elogios que a veces los funcionarios del gobierno le brindan al fondo diciendo que el fondo ha cambiado, etcétera, lo concreto es que para acordar un programa, que será un programa de facilidades extendidas, Argentina tiene que presentar un plan y digamos que la situación que le presenta, los números que le presenta hoy, le deben generar al fondo una preocupación inmensa. Creo yo que existe todavía posibilidad de salir de esto. Sí. Al margen hay otro dato significativo. Vos hablaste del Fondo Monetario Internacional y acá inmediatamente se corrió la bolilla de que Cristina Georgieva había dicho no le vamos a exigir a Argentina un ajuste del gasto público. Pero olvidaron la frase siguiente, en estas circunstancias. Es decir, en la actual circunstancia. Olvidaron agregar ese detalle que está en la impresión de lo que dijo precisamente Georgieva. Entonces esto te remite a ver al Ecuador, inmediatamente a fijarte cuál fue el ajuste que le impuso el fondo al Ecuador. Y el fondo al Ecuador le impuso un ajuste mucho más profundo del que el presupuesto propone, precisamente el presupuesto de Martín Guzmán propone para el próximo año. Sí, yo creo que va a haber una discusión allí y el fondo a lo mejor puede aceptar en una primera instancia que no sea tan severo, pero el objetivo final va a ser siempre el equilibrio fiscal. Por eso nosotros decíamos en algunos programas anteriores, en una oportunidad le pusimos a la columna algo así como al fondo rogando y con el mazo dando. El mazo dando, así es. Porque sin lugar a dudas, lo que está claro es que de alguna forma hay que resolver la cuestión fiscal. Habrá una discusión, algunos en el gobierno creerán de que es factible hacer eso aumentando impuestos.
Otros pensarán de que estamos en un nivel de presión fiscal muy alta, y que por lo tanto el ajuste debe venir, digamos, sobre el gasto. Pero sea como sea, Argentina tiene que tener un programa en el cual haya más sustentabilidad fiscal, porque si no va a seguir padeciendo el mismo problema. Va a tener que financiar con emisión monetaria. La emisión monetaria hay que esterilizarla de alguna forma, para lo cual se usan instrumentos que son pasivos remunerados del Banco Central y que le generan déficit cuasi fiscal, en fin. Es un panorama bien complicado y lamentablemente, insisto en esto, la confrontación y este clima de beligerancia de los actores políticos no le ayuden nada ni al gobierno ni a los ciudadanos argentinos que todos los días padecen las dificultades económicas por las cuales estamos atravesando. Alfredo, un abrazo grande, nos vemos la semana que viene. Un abrazo, Ricardo. Buena semana. Chao.